La escóbula de la brújula. Pues sí, nos lleva hasta las costas, en concreto, que hay entre las provincias de Alicante y Murcia, donde vamos a encontrar la desembocadura del río Segura. Allí, entre las dunas, está enterrado uno de los puertos fenicios más importantes de la época, que fue el puerto de la Fonteta, desde el cual estos navegantes tan, digamos, pretéritos, anduvieron buscando todo tipo de metales, todo tipo de riquezas, todo tipo de comercio en las tierras que adivinaban que iban contestando, pero siempre fueron ribereños. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues establecer una serie de puertos y dedicarse a comerciar con las tribus que sí se atrevían, en concreto, a entrar en el interior. En este caso son los griegos. Los griegos entraron hacia la zona que conocemos como la Orospeda, aquella zona que termina o que determina la diferencia entre el llano y la montaña, y allí se establecieron y fueron los grandes explotadores de las riquezas interiores. Y porque la Orospeda, para que nuestros oyentes se vayan situando, venía a componer un territorio que estaba entre Alicante, Murcia, Jaén. Sí, forma parte de las partes montañosas que existen en las provincias de Alicante, Murcia y en el norte de Jaén, pero también llegan hasta Cartagena, que era de alguna manera la capital de la Orospeda. Y bueno, pues desde aquí no solamente desarrollaron ese comercio de los metales o ese comercio de las riquezas que iban encontrando en el interior, sino que desarrollaron una serie de infraestructuras que les servían para alimentarse y para mantener comercio con cierto tipo de cosas, por ejemplo las salazones de pescado. Si, por ejemplo, vamos a un lugar como es la costa de Calpe, por debajo del Peñón de Ifach, vamos a encontrar los restos de este tipo de secaderos de pescado que no solamente estuvieron aquí, sino que estuvieron prácticamente hacia el Gadir, que también fundaron los propios fenicios, y que posteriormente, siglos después, una vez llegados los púnicos y los romanos, sirvieron para hacer las fábricas de una sustancia que es importante en la alimentación de aquella época de la antigüedad, que era el garum. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Gadir es la ciudad más antigua del hemisferio occidental. Tiene 3.000 años antes de Cristo. O sea, es una ciudad de 5.000 años habitada de manera continua. Es verdad que los primeros viajes griegos que llegan a la costa, cuando siguen a los fenicios, pero que llegan y dan las primeras notas de la existencia de los míticos países vinculados al mito de Tarsis, de Tartesos, en el extremo occidente, los griegos no consiguen construir factorías sólidas más al sur de Sagunto porque no pueden, simplemente porque la presencia cartaginesa ya es una presencia no meramente comercial, sino también militar y de comercio, de control de terreno. Entonces, una vez que los cartagineses consiguen apoderarse de los dos lados de las columnas de Hércules, es decir, de Gibraltar, de Calpe y de Ceuta, plantean un problema, y es que cierran... Calpe y Ávila. Claro, y Ávila. Cierran las columnas a la navegación griega en el extremo occidental de los mares del mar Atlántico. Con lo cual, la idea, el conocimiento por parte de los navegantes griegos de antes del siglo VI, que en la Hora de Viena aparece muy claramente reseñado de que las naves griegas llegaban hasta las Casitérides y los por supuesto los fenicios también, las legendarias islas del Estaño que estaban en algún lugar del mundo occidental, plantea un misterio, es decir, que para los griegos es apasionante. Desde el siglo VII, 6-7 más o menos antes de Cristo, los griegos conocían más o menos lo que sería el contorno de la península ibérica de la costa occidental de Atlántica francesa, pero les faltaban elementos de detalle. Es decir, como calcular bien, era muy difícil saber el tamaño real del terreno que te encontrabas. De hecho, les llamaban los extrimnios porque estaban en el extremo. Y aunque no sepamos exactamente quiénes eran los extremos, pues sí, posiblemente poblaciones autóctonas. Y la zona que dice Juan Ignacio era vital, importante, porque la explotación minera de las riquezas del interior de lo que era de lo que luego llamaron los romanos Hispania era fundamental para mantener el nivel, el altísimo nivel que Cartago tenía en aquel entonces en la zona occidental de lo que era el Mediterráneo. La escóbula de la brújula.